en esta hermosa hora. En estos momentos, hermano, quiero hablar este hermoso tema de la seguridad eterna. El tema del cual quiero hablar en esta hora, la seguridad eterna. Una doctrina maravillosa, hermano, que nos enseña la palabra de Dios. Seguridad eterna. Es maravilloso meditar, entender la palabra de Dios. Ya estuvimos, hermano, en estos momentos estudiando, dando lectura Hechos capítulo 15, del versículo 1 al 11. Que hubo una controversia, una discusión por estas doctrinas maravillosas. Y desde los apóstoles, hermanos, de la iglesia primitiva, había discusión por aquellas sectas, aquellas personas judíos que decían, había judíos que ellos se convirtieron a Cristo, pero querían traer las mismas enseñanzas, las mismas doctrinas de Moisés. Todo esto usted estudie cuidadosamente allí, Hechos capítulo 15 del verso 1 al 11, el que hemos dado lectura, y hay controversia. Y hasta el día de hoy, hermano, esto que vamos a estar estudiando es muy importante. Una doctrina que es maravillosa, pero que también tiene controversias. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios nos ilumina y nos enseña para poder entender nosotros, la iglesia, aquí, estas doctrinas maravillosas. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque ya estas doctrinas que estoy enseñando, hermano, estas enseñanzas que se llaman doctrinas, fundamentos, doctrinas fundamentales, es muy importante que nosotros, una vez más, ustedes entiendan. Ya hace bastantes años, no recuerdo cuántos años, he enseñado estas maravillosas doctrinas. Y hoy quiero, hermano, una vez más, enseñarles esta doctrina maravillosa, que hay muchos desacuerdos, pero sin embargo, nosotros estudiamos la palabra de Dios, y aquellos estudiosos de la Biblia, los que entienden, que se profundizan en estas sagradas escrituras y que dejan que el Espíritu Santo de Dios los ilumine, así como nosotros nos metemos a lo profundo a ver qué dice la palabra de Dios tocante de estos asuntos, tocante de estas doctrinas. Por eso, hermano, cuando vengo aquí, pues yo estoy estudiando, preparándome esto, porque es lo que le pido a Dios siempre, hermano, que yo no me convierta en un falso maestro, un falso profeta, sino que le pida al Espíritu Santo que me ilumine para poder enseñar lo mejor que yo pueda a la iglesia. Por eso es importante estudiar las escrituras. Por eso, mi hermano, cuando me subo aquí, sé de lo que estoy hablando. Sé por qué lo estoy diciendo. Porque venimos aquí, hermano, a enseñar la palabra de Dios. No enseñar lo que yo quiera, sino lo que Cristo nos enseñó en la palabra de Dios. Le digo esto, hermano, porque hay tanta controversia, hermano. Hay muchas iglesias, con todo respeto lo digo, hermano, es importante que lo diga. Si así pasa, hermano, es importante que yo lo diga y que respetemos todo. Que respetemos, pero hay muchas confusiones. Tocante, hermano, de los dones del Espíritu Santo, hay iglesias que han exagerado demasiado, hermano. Es un desorden, hermano, lo que han hecho con el Espíritu Santo. Y es triste, hermano, si usted entiende lo que es la doctrina, lo que es la enseñanza, lo que Jesucristo enseña, usted se dará cuenta que eso no le agrada a Dios o no tienen fundamentos tocante la palabra de Dios para estar haciendo todas esas cosas, nomás para atraer a gente, para atraer, hermano, eso no le agrada a Dios. Han hecho una exageración de las dones del Espíritu Santo. Han exagerado, hermano. Los que saben y conocen esto que estoy hablando se dan cuenta de lo que en este planeta Tierra están haciendo, que a Dios no le agrada. Y si nosotros vemos que no hay argumentos, hermano, en la palabra de Dios,
Nosotros, ¿por qué vamos a estar de acuerdo? Yo aquí, hermano, no venimos a defender a Dios. Dios no necesita que le defienda. Pero nosotros defendemos nuestra fe, lo que creemos por esta palabra. Estamos, iglesia, meditando en esta palabra. Es la palabra de Dios, hermano. Y es el Espíritu Santo que nos ilumina y nos enseña estas verdades. Otros, hermanos, exageran también de la gracia. Se van, hermano, a los extremos. Todo, hermano, hay mucha exageración de la gracia divina. Hermano, y no se diga de todo esto que está hablando de tantas cosas, hermano, de las riquezas, que todo esto, que esto y el otro, hermano, que Dios me dijo y que tú vas a hacer esto y vas a tener esto, hermano. De la prosperidad, hermano, han hecho una exageración tremenda de todo esto. Por eso, mi hermano, le digo que Dios no se agrada de todo, le han exagerado. Y también, hermano, ¿por qué no decirlo? También, hermano, muchos de nosotros, tocante la gracia, se han exagerado, se han ido a los extremos, se han ido a los extremos. Por eso, mi hermano, aquí en la Iglesia Bautista del Buen Pastor, tratamos de estudiar y enseñar lo mejor que podamos de esta palabra de Dios, sin exagerarla, sin hacer alegoría de ellos, sin hacer, hermano, ni tratar de buscar beneficio de la gente y nada, sino predicar lo que la palabra de Dios enseña. Por eso, mi hermano, hoy en esta hora voy a hablar de esta hermosa doctrina de la seguridad eterna. O sea, mi hermano, cuando yo hablo de la seguridad eterna, estoy hablando de la salvación de Cristo. Estoy hablando de la salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre por amor a la iglesia, por amor a nosotros. Derramó su sangre y nos redimió, nos santificó, nos justificó y nos perdonó y nos dio vida eterna. De esa vida eterna estoy hablando, de la promesa de Dios que Jesucristo nos enseñó que tendríamos vida eterna. Estoy hablando de este hermoso tema, la seguridad de la eternidad. Y nosotros, hermano, cuando hablo de la seguridad de la eternidad, estoy hablando de la salvación eterna. Y hablo que nosotros creemos firmemente por la palabra santa de Dios que la salvación no se pierde. Y por eso le dije que hay confusión en muchas personas, muchos cristianos en esta tierra. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante, iglesia, que usted y yo entendamos qué es lo que dice Dios. Estamos hablando de la seguridad eterna. O sea, este tema, hermano, esta doctrina es para que usted y yo nos enamoremos más y más de Dios y entiendamos bien clarito lo que la palabra de Dios dice de esta doctrina y no lo que dicen los hombres o no lo que digo yo. Por eso le dije que hay muchas personas que también exageran de la gracia. Cuando hablamos que la salvación no se pierde, piensan, hermano, que no, es que eso ya tienen licencia para pecar. No estamos hablando de eso, mi hermano. Es un error, hermano. Es un error pensar. Nosotros creemos en la santidad. Que nosotros, hermano, ya les he predicado la santidad, hermano, de lo que Dios nos santificó. Y es un proceso la santidad. Y tenemos que caminar en santidad porque la palabra de Dios dice que en santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Así es de que muchas personas se equivocan en esto y exageran, hermano, y no es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos predicando lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermano, con esa mentalidad, con ese pensamiento, con esa mente abierta, piense lo que la palabra de Dios nos enseña en este tema de la seguridad eterna. Que la iglesia, usted y yo, tenemos una seguridad eterna. Y no me lo prometió un hombre, una iglesia. Cristo vino a decirme esta verdad, a prometerme que en la cruz del Calvario derramó su sangre y Él pagó el pecado que yo tenía. Fue mi sustituto, Él tomó mi lugar y Él compró mi salvación en la cruz del Calvario. Y no solamente compró con su sangre, sino que la palabra de Dios me enseña
que me adoptó como su hijo. ¿No es hermoso eso, hermano? Y que también me dio una herencia en los cielos. Y esa herencia es eterna. Y esa es la razón que muchas personas no entienden. Es eterno, estoy hablando de la eternidad. Si yo le pregunto a usted, no me conteste, nomás piense. Si yo le hago esta pregunta, ¿usted cree que la salvación se pierde? Es para que usted piense. Y la respuesta que da la Biblia y su pastor es no, la salvación no se pierde. ¿Por qué razón, pastor? En primer lugar, ¿por qué no se pierde la salvación? Porque la salvación es eterna. ¿Está entendiendo? Es de Dios. ¿Por qué no se pierde la salvación, pastor? Porque es eterna. Porque nosotros aquí en la iglesia El Buen Pastor, la iglesia bautista El Buen Pastor, siempre hemos creído que la salvación no se pierde. En primer lugar, no se pierde porque es eterna. Porque es de Dios. No es del hombre, no es por obras. Para que nadie se gloríe. ¿Está entendiendo? Es importante, iglesia, que usted y yo entendamos esta verdad. La salvación no se pierde porque es eterna. Y si la salvación, hermano, nosotros que escuche bien, la salvación es eterna. ¿Cómo se va a perder algo que es eterno? Si se perdiera, es que no es eterno. ¿Está entendiendo? ¿Cómo se va a perder algo que es eterno? ¿Cómo yo voy a venirles a enseñar aquí que se pierde algo que es eterno? No se puede perder algo que es eterno. El regalo que Dios dio, la salvación eterna al pecador. No se puede perder algo que es eterno. Y si yo digo, a usted contesta que la salvación se pierde, como algunos lo predican, entonces no es eterna, porque se pierde la salvación. Entonces quiere decir que no es eterna, ¿está entendiendo? No, es que el hombre peca. Entonces la pregunta sería, cambie la pregunta. Entonces, ¿por cuáles de los pecados que usted ha cometido este día ya perdió su salvación? No me conteste, pero trabaje su mente y deje que el Espíritu Santo le ilumine. Si las personas dicen que la salvación se pierde, entonces no es eterna. Pregunto, porque es que el pecado y todo. No, mi hermano, hay 2 versículos 3 que aparentemente quiere decir, y ya sabe que la Biblia no se contradice. El hombre es el que le interpreta mal. Están viendo, sacando del contexto algo que no está diciendo la palabra de Dios, como muchas doctrinas que hay en este sagrado libro. Entonces yo le digo, si usted dice que la salvación se pierde porque usted peca, ¿cuál de los pecados que cometió este día se perdió su salvación? Hermano, esto es importante que usted y yo entendamos. Si la salvación se pierde, entonces en esta planeta Tierra, ni aquí en esta iglesia, ni yo mismo fuera salvo. Pero yo no voy a creer esas cosas. Yo creo en la seguridad eterna. Yo creo en mi salvación. No es que lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, Dios me dio esta salvación y soy salvo por gracia y es un regalo que Dios me ha dado. Entonces, hermano, yo creo que soy salvo para la honra y gloria de Dios. Yo creo en la salvación eterna y esto es lo que enseñamos aquí, que la salvación es eterna y no se pierde porque es eterno. ¿Está entendiendo ahí, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Es importante nosotros entender esta verdad. Ahora miren lo que dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 11. Y brinco al 13, dice el verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo, no está en el hombre. Si la salvación fuera del hombre por las obras, entonces la salvación sí se perdía, iglesia. ¿Estamos entendiendo, hermano? Si la salvación fuera del hombre o por las obras, sí se perdería. Pero esta salvación es eterna, es de Dios. Por eso no se pierde. Otra vez leo 1 Juan 5, verso 11. Y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Hermano, esta es la realidad, iglesia, esta es la verdad. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está escondida en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no en lo que yo hago, lo que Él hizo. Por eso no se pierde, porque Él nos salvó con salvación eterna. Esto es lo que estamos hablando. Miren lo que dice el versículo 13 de ahí mismo, primera Juan 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas los he escrito para que la iglesia entienda que tiene vida eterna. Y esto es maravilloso. Si yo le estoy hablando de esta doctrina maravillosa, es para que usted y yo nos enamoremos más y más de Dios. Y entiendamos, hermano, que la palabra de Dios, esto que le estoy escribiendo, dice el apóstol Juan, es para que entiendas que tienes vida eterna, que tenemos la vida eterna. Y Dios no anda jugando, Dios es inmutable, Dios no cambia. Ya le dije los atributos de Dios. Entonces tenemos vida eterna. Y esto es maravilloso. Vaya conmigo allá, Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9, lee así. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, hermano, Jesucristo fue el Cordero Pascual, como le enseñó. Fue el Redentor, fue el que eligió, que Dios, Jehová Dios lo eligió para que viniera a ser el Redentor, para que viniera a dar su vida, para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Y esto es lo que dice Hebreos, dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? ¿El hombre? No, Jesucristo es el autor de la salvación, dice Hebreos 9, 5:9, el autor de la salvación, para que todos los que le obedecen, o sea, para todos aquellos que creen en el sacrificio expiatorio de Cristo, tengan vida eterna. Él es el autor de la salvación eterna. Por eso no se pierde, porque Jesucristo es el autor de la salvación. Iglesia, esta doctrina es maravillosa y tenemos que poner más cuidado y enseñar, hermano, a aquellas personas que están en el mundo. Lo estoy hablando, hermano, nosotros somos responsables por predicar esta palabra. Nosotros decimos, gloria a Dios, que decimos que tenemos la verdad y predicamos la verdad de Cristo. Pero ¿qué está haciendo con esa verdad? Nosotros tenemos que ir a ganar las almas, a hablarles de Cristo, a llevarles estas buenas nuevas. Estas sí son buenas nuevas, hermano. Enseñarles que tenemos vida eterna, enseñarles la seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Que ellos tengan esa convicción, esa seguridad eterna. Esto es lo que usted y yo tenemos que predicar, y es su responsabilidad, iglesia, y es mi responsabilidad predicar allá afuera en el campo la seguridad eterna, para que ellos también vengan a tener esa convicción que usted y yo tenemos. Por eso es importante. Por eso, hermano, nosotros tratamos de profundizarnos lo mejor que podamos en la Sagrada Escritura y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine y doblar nuestras rodillas para que ilumine mi mente, para poder enseñar lo que Dios quiere y no lo que yo quiera. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos, porque hay un montón, hermano, donde quiera, en cada esquina ya andan. Hermano, muchas veces ni siquiera Dios los llama, pero sin embargo ahí van confundiendo. En vez de ganar las almas, las están confundiendo. ¿Está entendiendo, iglesia? En este planeta Tierra, donde quiera, se levantan profetas y hay tantas cosas, hermano, tantas, ya ni sé ni qué. Pero, hermano, se levantan en este planeta Tierra tantas cosas, pero así está escrito. Donde quiera, en cada esquina. Ay, hermano. Y en vez de ganar las almas, las están confundiendo. Es triste. Pero es su deber y mi deber, mi responsabilidad, predicar esta verdad. Predicar esta verdad aunque duele. Es importante que nosotros, pues,
meditemos en esta palabra. Ahora, en segundo lugar, la seguridad de la salvación. No se pierde, la salvación no se pierde, porque creemos en la seguridad de la salvación. Está guardada por la palabra de Dios. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque está guardada por la palabra de Dios, no por mi palabra. ¿Por qué creemos que la salvación no se pierde? Porque está guardada con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me enseña, la que me da esta seguridad. Es la palabra de Dios. ¿Por qué no se pierde esta salvación? Ya le dije, primeramente porque es eterna. En segundo, porque está guardada por la palabra. Es Dios que guarda esta salvación para aquellos que creen, aquellos que somos salvos por gracia. Es la palabra santa de Dios, es la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué no se pierde? En segundo lugar, de la seguridad de la salvación. ¿Por qué decimos que nosotros en Cristo estamos seguros de nuestra salvación? Porque está guardada por la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Vaya conmigo allá a Romanos capítulo 8. Y de esta salvación, hermano, ¿por qué no se pierde la salvación? Mire, hermano, nosotros tenemos muchos argumentos con la palabra de Dios. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque tengo argumentos de la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero como no tengo el tiempo suficiente para enseñarle todos los pasajes bíblicos donde habla de esta seguridad eterna. Pero usted es responsable por estudiar también las escrituras. Somos responsables. No tengo el tiempo para enseñarle todos los pasajes bíblicos, pero sé lo que estoy hablando. Tenemos argumentos. Cuando yo digo que la salvación no se pierde, es porque tenemos argumentos. Allá en mi pueblo, hermano, allá por Zacatecas, la Tierra Santa, ya le dije, gloria a Dios por mi rancho allá, gloria a Dios, hermano. En la Tierra Santa, hermano. Decimos cuando decimos que la burra es panda, si ve feo es porque tenemos los pelos en la mano. O sea, cuando estoy hablando de la salvación, que salvación eterna no se pierde, es porque tengo argumentos bíblicos. He estudiado esta palabra y he estudiado el contexto de estos versículos, de estos pasajes. He estudiado esta doctrina de la salvación y por eso le estoy diciendo, mi hermano, que la salvación no se pierde, porque tengo argumentos de la palabra de Dios. Y también sé algunos 2, 3 versículos donde supuestamente aquellos que dicen que se pierde la salvación, pero he estudiado el contexto y todo esto. Por eso les estoy enseñando esta verdad. ¿Estamos, iglesia, entendiendo? Es importante que nosotros pues meditemos en esta verdad. Miren lo que dice allí Romanos capítulo 8. Versículo 1. Miren lo que dice el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, ninguna, escuche, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que somos salvos por gracia. Ninguna condenación. No se pierde la salvación, ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, mi hermano, ninguna condenación hay para aquellos que somos salvos por gracia. Aquellos, hermano, que hemos nacido de Dios, que no hemos nacido de la carne. Ya le dije que hay dos naturalezas, el cristiano tenemos dos naturalezas. Solamente los que somos salvos por gracia de Dios tenemos dos naturalezas. Y aquí hablando, hermano, los que no andan en la carne, recuerde que la palabra de Dios dice claramente en Juan capítulo 1, verso 12, dice que Dios le dio potestades a todo aquel que cree ser hecho hijo de Dios. Y el versículo 13 dice, aquellos que no han sido engendrados de sangre ni carne, sino de Dios. O sea, usted y yo, los que somos salvos, ninguna condenación hay, porque no andamos en la carne, estamos en el Espíritu. ¿Está entendiendo? Hemos nacido de nuevo. Dios ya nos conoció y Dios nos redimió, nos salvó, nos santificó y dice, ninguna condenación hay para los que estamos, para la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Iglesia, esto es importante que usted y yo escudriñemos esta verdad, esta palabra. Es maravilloso. Ahora vaya conmigo allá al Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10.
Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28 al 30. Dice el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi vida, de mi mano. Escuche. Y yo, dice Jesucristo, y yo, mis ovejas escuchen mi voz. O sea, la iglesia, aquellos que somos salvos por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos ilumina y escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahora el verso 28, y yo le doy vida eterna. Y Jesucristo dice, aquellos que me han seguido, que me siguen, que escuchen mi voz, me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, no morirán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Nadie me las quitará de las manos. Nadie. ¿Está escuchando, hermano? Estamos seguros, estoy hablando de la seguridad eterna. La salvación no se pierde, la salvación es eterna. Es de Dios. Mire lo que dice el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, mi Padre, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, que me las da, es mayor que todo. Es el que creó todo el universo. Es su creador, es mi creador. Nadie las arrebatará de sus manos, porque Él es mayor. Y recuerde que no estoy hablando del hombre. Si la salvación se perdiera es porque fuera del hombre o por las obras, pero la salvación es eterna, es de Dios. Nadie puede arrebatar a aquellos que somos salvos por la gracia de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, nacido del Espíritu Santo, o sea, de Dios. Verso 30, y yo y el Padre uno somos. Ya sabe lo que habla de la doctrina, otra hermosa doctrina del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Regrese conmigo una vez más allá a Romanos capítulo 28, capítulo 8. Vaya conmigo allí a Romanos capítulo 8. Mire, hermano, la seguridad, recuerde que estoy hablando de la seguridad eterna, o sea, la salvación. Que somos salvos por gracia y la salvación no se pierde, porque la salvación es eterna. Verso 33. Romanos 8, versículo 33, lee así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién lo acusará a usted a mí? ¿Quién me apuntará con el dedo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escuche bien, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justificó a su iglesia. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por usted y por mí. Hermano, hermoso. Ahora verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién? Es una pregunta. ¿Quién nos separará a los que somos salvos por la gracia de Dios? ¿Quién los separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulaciones, hambre, angustia. ¿Quién? Como está escrito, verso 30, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38, por lo cual estoy seguro, escuche bien la seguridad eterna, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, nada. ¿Quién? Estoy hablando de la salvación, que estamos seguros de la seguridad eterna, que la salvación no se pierde. Porque la salvación es de Dios. ¿Quién nos separará? Hermano, es eterna. Le estoy hablando que el segundo punto que estoy hablando, la seguridad de la salvación, está guardada por la palabra. Esta palabra la que está leyendo, ¿quién
me separará del amor de Cristo? La muerte, los ángeles, tribulaciones, ¿quién? Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Así es de que, mi hermano, ¿por qué yo voy a predicarles una doctrina errónea? Siempre que la salvación se pierde. O voy y le predico al hermano Roberto, ya sabe qué, hermano, vengo a traerle buenas nuevas, vengo a decirle que la seguridad eterna, que Cristo nos salvó y nos hace una promesa que usted tiene vida eterna si usted cree en este Evangelio Santo, que cree que nace de nuevo. Y él se goza y dice, para el siguiente, escuche bien, es un ejemplo. Al mes regreso y le digo, ¿sabe qué cree, hermano Roberto? Le traigo malas noticias. Es que lo que le dije de la salvación eterna, es que vengo a traerle malas noticias, que es que la salvación se pierde. ¿Qué me haría, hermano Roberto? Sácate de aquí con tu doctrinita. Hermano, es triste. Para que usted y yo entendamos, hermano, por qué estamos seguros, por qué estoy hablando de la seguridad eterna. Para que usted y yo nos enamoremos más y más de Cristo y veamos esta doctrina. Para que usted y yo entendamos las doctrinas de Cristo y no lo que dice el hombre. Hermano, una cosa, hermano, es andar haciendo tantas cosas, tantos shows en las iglesias. Y otra cosa, ser estudiosos de la palabra de Dios, profundizarnos en estas verdades, para que la iglesia entienda de la seguridad, de la salvación eterna, que estamos seguros en Cristo Jesús. Que cuando le hagan una pregunta a usted, hermano, usted que todo el tiempo va a la iglesia, ¿qué dice de esta doctrina? ¿Qué? Pues quién sabe, vaya con mi pastor. Es triste, hermano, sería triste, lamentable que una persona allá del mundo que no conoce de Cristo le haga una pregunta a una persona que es cristiana y le haga estas preguntas y la persona no le pueda contestar. Pues es que mi pastor no me ha enseñado. Hermano, es triste. ¿Está entendiendo? Iglesia, es importante, iglesia, que nosotros meditemos. Parece que no, pero esto es bien importante que la iglesia entienda. Parece que no, hermano, pero es importante que nosotros, la iglesia, entienda las doctrinas. ¿En qué creemos la Iglesia Bautista del Buen Pastor? ¿En qué creemos? ¿Qué es la doctrina que nosotros creemos aquí? Es importante. Y que usted enseñe a las personas qué es lo que nosotros creemos. ¿Y por qué lo creemos? No porque dice el pastor, es porque dice el pastor de pastores. La salvación no se pierde, en tercer lugar, porque somos sellados con el Espíritu. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque somos sellados con el Espíritu Santo. Vaya conmigo allá a Efesios capítulo 1. ¿Por qué la salvación no se pierde? Porque somos sellados con el Espíritu Santo. Si eso le parece poco, hermano, yo no sé. Creemos que la salvación no se pierde porque somos sellados con el Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad que usted está escuchando en esta hora, y el evangelio de vuestra salvación, y el evangelio de vuestra salvación. El evangelio quiere decir el evangelio, Cristo es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y habiendo creído en Jesucristo, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y habiendo creído en el evangelio de Cristo, habiendo creído en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. En otras palabras, fuiste bautizado con el Espíritu Santo y ahora has sido sellado. Y verso 14, la garantía dice que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escuche, iglesia, somos sellados con el Espíritu Santo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos allá en el rancho, en mi rancho, ya le dije, soy de rancho y a mucha honra y gloria a Dios, y no me avergüenzo de mis orígenes, al contrario, yo me gozo porque soy de rancho, ya le dije, gloria a Dios por eso. Y escuche, allá en el rancho, mi papá, agarrando un fierro, herraban los animales, le ponían una marca, para que ese ganado, sabían que era de Agustín Rojas, por el fierro, la marca. Podían andar junto con todos los ganados, pero había una marca que se ponía
en la pierna del ganado. Ese es un sello. Cuando nosotros hablamos, y sabía Agustín Rojas que ese animalito era propiedad de él. Y hablando en lo espiritual, Jesucristo nos selló. Ahora usted y yo le pertenecemos a él. Nos selló con el Espíritu Santo. ¿No le parece maravilloso, iglesia? Ahora somos de Cristo. Nuestra identidad es Cristo. Hermano, esa es mi credencial. Mi credencial, hermano, es Cristo. Yo le pertenezco a él. Soy propiedad de Cristo porque me selló con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, pastor? Algunos días. No, mire lo que dice allí mismo Efesios. Vaya conmigo allá a capítulo 4, versículo 30 dice: y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire, hermano, qué hermoso. Hermano, fuiste sellados hasta el día de la redención, hasta cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo nos llama. Nadie nos separará del amor de Cristo. Por eso la salvación no se pierde, porque usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo, con la palabra, y esta palabra hasta el día de la redención, hasta cuando Cristo venga. O como dice Filipenses 1:6, apúntele ahí, Filipenses 1:6, dice: el que comenzó en usted, iglesia, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuándo es el día de Cristo? Cuando Cristo venga por segunda vez, por los suyos, por los que son salvos por gracia. Vendrá. O si no, cuando nos llame a la presencia de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Hasta el día de la redención. Usted y yo todavía no hacemos, pero por fe creemos que un día estaremos en la presencia de Dios. Estaremos hablando, hermano, de otro hermoso tema, otra doctrina maravillosa después. Pero es importante, hermano, que hablemos ahorita de esta seguridad hasta el día de la redención. Por eso creemos que la salvación no se pierde, porque la palabra de Dios me da la autorización para decirle que la salvación no se pierde, porque la salvación es eterna. Y es la palabra de Dios. Y como le digo, una vez más se lo digo, si sacara todos los pasajes bíblicos donde habla de esta salvación eterna, que no se pierde la salvación, usted se quedaría sorprendido. Pero nosotros no tenemos el tiempo suficiente para leer todas las escrituras, sino le estoy dando parte de las escrituras que hablan de esta salvación eterna, de esta seguridad eterna. Ahora, vaya conmigo allí, hermano. Dios le dio ese sello y le da la garantía a usted y a mí que tenemos seguridad eterna. Mire, hermano, ¿cómo usted tiene la seguridad eterna? Es porque Dios, a través del Espíritu Santo, le da la seguridad. Usted dice: yo soy salvo. Por eso me oye hablar, decir, hermano, cuando usted me pregunta, hermano, que de quién soy, si soy de Arminio, soy del Calvino. Mentira del diablo. Yo soy de Cristo, iglesia, porque Cristo es el único, el teólogo más grande y más poderoso que vino a esta tierra, que esta tierra se llama Jesucristo. Los otros son teologías. Ahí nomás se la dejo para que usted se dé una idea. Por eso creemos en la palabra de Dios. Yo no creo en todas las cosas. Hermano, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo, hermano, que en muchos libros, bueno, que hay libros, que hay comentaristas, todo eso. Pero no me abaso a eso, me abaso a las escrituras. ¿Está entendiendo? Todo eso es bueno para que abra su mente, pero usted debe abasarse a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Ya le dije que usted y yo somos responsables. Tenemos la palabra, que en la palabra de Dios, la Biblia, tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina. Y usted y yo somos responsables por hacer una hermenéutica de esta palabra, hacer una buena hermenéutica de la palabra. ¿Qué es hermenéutica? Es la ciencia, el arte de interpretar correctamente la palabra de Dios. Usted y yo, iglesia, somos responsables por interpretar cuidadosamente las escrituras, profundizarnos, meternos con Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Porque me oye cada vez que oro, cuando voy a predicar en la Biblia, le pido al Espíritu Santo que me ilumine. Porque es el Espíritu Santo que nos ilumina y nos revela estas verdades. Yo solo no puedo, ni usted. Así de que, mi hermano, ahora vamos a ver que la seguridad eterna
la seguridad la tenemos, la salvación eterna no se pierde porque nosotros estamos seguros en Él. Y por eso predico la seguridad eterna. Y yo tengo convicción, esta es mi convicción y esta es mi fe, que la salvación no se pierde. Tengo vida eterna juntamente con Cristo. Porque la palabra de Dios me lo enseña y me dice y me da la autorización para decirle que Dios, Jehová Dios, me dio esas garantías y yo lo predico y yo lo creo por fe. Abra su Biblia allí en segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 22. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Escuche. El cual también nos ha sellado con el Espíritu Santo y nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, las arras es la garantía. Dios le da garantía que nosotros tenemos vida eterna. Es el Espíritu Santo que le garantiza a usted y a mí que tenemos seguridad, vida eterna. Otra vez leo el versículo 22. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Escuche, iglesia. Dios le dio garantía que la salvación no se pierde. La salvación, la seguridad eterna. Recuerde que estoy hablando del tema, la seguridad eterna, que usted tiene una salvación eterna y Dios le dio la seguridad a través del Espíritu Santo. Otra vez leo el verso 22. Y el que nos confía, verso 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu a nuestros corazones. Esta es la garantía que tenemos. Dios no solamente lo deja ahí al azar, Dios le garantiza que la salvación no se pierde y que usted y yo tenemos vida eterna. ¿No es maravilloso eso, iglesia? Esto es hermoso. Y Romanos capítulo 5, versículo 5, Romanos 5, 5, dice que Dios puso el amor de Cristo en nosotros, en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. El amor de Cristo está en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la garantía que nos enseña el Espíritu Santo, nos ilumina y nos revela que tenemos la seguridad eterna, que la salvación no se pierde porque es de Dios, es eterna. Si se perdiera, no fuera eterno. No puede perderse algo que es eterno. Un regalo, la salvación es por gracia, es un regalo que Dios nos le dio. Y Dios nos dio. Y no es como el hombre, como usted y como yo. Ahora te dice, te diste regalo, pero ¿sabes qué? Siempre dijo Panchita que siempre, mi mamá que siempre no. Así que me das mi regalo, así es el hombre. ¿Se imagina que yo le di un regalo y vaya y le digo, ¿sabe qué, hermana María? ¿Sabe qué? Devuélvame ese regalo porque me hizo mala cara aquí. No, yo no voy a permitir eso. Trae ese regalo. Para así decirlo, saben que no. Pero, hermanos, si Dios dice que es un regalo que Dios le da, ¿usted cree que Dios se lo va a quitar? Es un regalo, hermano. La salvación es un regalo. Somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Y la fe también es un regalo. Estas dos cosas son diferentes, la salvación por gracia y por la fe. Es un regalo. Este es un regalo que Dios nos ha dado. No se le olvide, hermano. Son doctrinas maravillosas, profundas, que nosotros tenemos que profundizarnos. Y aquí se predican estas doctrinas. Aunque por allá gente le duela o escuchar estas verdades, porque hay personas que nos critican. Que Dios les bendiga. Y Dios siga dándome sabiduría y palabra para enseñar a su iglesia y para enseñar a aquellas personas que no conocen y mi familia que está escuchando esta verdad. ¿Estamos, iglesia? Gloria a Dios. Ahora, ya le enseñé eso. Ahora, no se pierde la palabra, la salvación no se pierde porque está guardada por la palabra. Mire, hermano, la salvación no se pierde porque está guardada por esta palabra. Abra su Biblia en 1 de Pedro. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque está guardada por la palabra, por Dios mismo. Recuerda que Jesucristo es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es la palabra.
Y Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. No se pierde la salvación porque está guardada por la palabra, no se le olvide. En cuarto lugar, ¿por qué no se pierde la salvación? Porque está guardada por la palabra. Mire lo que dice, porque antes de leerlo le quiero decir algo. Mire, hermano, si usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos, este es el último versículo que le voy a dar. Hay mucho más, pero quiero, porque el tiempo, me escuche bien. Si usted y yo somos salvos por gracia, porque usted y yo no podemos hacer nada. Todo lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a su iglesia. Usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos. Si usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos, entonces usted tampoco puede hacer nada para que no se pierda su salvación. ¿Qué puede hacer? Dígame. ¿Qué buenas obras puede hacer usted para que no se pierda la salvación? Una pregunta más. ¿Qué es lo que usted puede hacer bueno ante la santidad de Dios para que no se pierda ese regalo que Dios le dio, que es la salvación? ¿Qué es lo que puede hacer? Nada, mi hermano. Si usted ni yo nos podemos salvar a nosotros mismos, mucho menos hacer algo para guardar mi salvación. Dios, por la palabra, guarda a su iglesia, aquellos que Dios nos escogió, aquellos que Dios nos llamó y que aceptamos esa gracia divina. Aquellos, nosotros, recuerde de dónde veníamos, de un mundo caído, pecador, estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, pero Dios, por su gracia, por su amor, Dios nos llamó y nosotros por fe aceptamos ese regalo de Cristo Jesús. Recuerde, hermano, Él nos conoció cuando venimos. Después le voy a enseñar, el domingo ya les estuve enseñando lo que es predestinación, les estuve enseñando en la escuela dominical algo y el domingo vamos, pero después les voy a estar enseñando a la iglesia para que la iglesia entienda y todo mejor. Pero, hermano, Dios nos conoció, antes no nos conocía porque estábamos en un mundo perverso, pero cuando nos conoció, cuando nosotros tuvimos un encuentro personal con Cristo, cuando fuimos regenerados, cuando nacimos de Dios, cuando nacimos del Espíritu Santo y por gracias y por la fe en Jesucristo somos salvos, ahora, mi hermano, Él nos dice que a los que conoció son aquellos que somos nuevas criaturas. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿A quiénes conoció? ¿A quiénes, hermano, conoció? Aquellos que somos nuevas criaturas, que hemos creído por fe en el sacrificio de Cristo y por fe hemos sido justificados, no se olvide. Entonces, hermano, a esos es lo que está hablando Jesucristo, que somos guardados por la palabra, o sea, aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido del Espíritu Santo, somos guardados por su palabra. Por eso la salvación no se pierde, porque usted y yo somos guardados por la palabra de Dios. Usted y no podemos hacer nada para guardar. Mire lo que dice, para guardar nuestra salvación. Primera de Pedro, capítulo 1. Como ya me entendió eso, ahora le voy a dar con la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice, para una herencia incorruptible, voy a leerlo del versículo 3, escuche bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia viva, nos hizo renacer. Fue Dios que en la cruz del Calvario Él pagó, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire, hermano, nos reservó para una herencia incorruptible, reservada ¿para quién? Para la iglesia, aquellos que somos salvos por gracia en los cielos. Ahora, cuidadosamente, lea el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escuche, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser
manifestado en el tiempo postrero. Escuche bien. ¿Quién nos guarda? Jesucristo por su palabra. Usted y yo no podemos guardar la salvación. Usted y yo usted y yo, hermano, nuestra responsabilidad. Caminamos en santidad, es un proceso la santidad. Dios lo sabe, Jesucristo ya nos santificó y su responsabilidad y mi responsabilidad es caminar en santidad. Es un proceso la santidad, caminar en santidad y en obediencia. Somos responsables por obedecer esta palabra, pero usted y yo no podemos guardar esta salvación. Solamente Jesucristo por su palabra. Otra vez leo el verso 5 y léalo cuidadosamente en su casa y pídale al Espíritu Santo que le ilumine estas verdades y se dará cuenta que estamos seguros, la seguridad de la salvación, que nadie la podrá arrebatar de las manos de Cristo. La salvación no se pierde porque estamos guardados por su palabra hasta el día de la redención. Mire lo que dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios. Escuche, le dije que el punto número 4 está guardado por el poder de Dios y por su palabra. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Ahí entra la fe, escuche, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Dios la preparó. Es la palabra, es el poder de Dios que lo guarda. Ahora vaya conmigo allá a Judas. Pues nomás va a haber un capítulo, no le puedo decir que capítulo 1 ahí en Judas. 1:24. Escuche lo que dice Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentado sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, hermano. En cuarto lugar, está guardado por el poder de Dios. Mire, la salvación no se pierde porque está guardado por el poder de Dios. Recuerde que Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El Dios soberano tiene poder. Con esto termino, hermano, para que usted medite en esta palabra, porque no se pierde la salvación. Recuerde que estoy hablando la seguridad eterna y que nosotros creemos que no se pierde la salvación porque está guardado por el poder de Dios. Nos guarda sin mancha, porque usted y yo a todas horas, como dice mi hija, somos como la manguera, la regamos, pero nos guarda sin mancha por su palabra, por su poder. ¿Está entendiendo? Dice otra vez, leo el verso 24 de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentados sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Que Dios bendiga su palabra y que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y usted y yo vayamos a predicar allá al campo, allá afuera, esta verdad, esta seguridad eterna, que la salvación no se pierde porque es eterna, porque es de Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano, en esta hora.